Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta vez la lección número 2 de la lección que estamos estudiando este trimestre titulada el Génesis, que lleva como título La caída. Y dice el versículo para memorizar que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Nos dice ya en Génesis el capítulo 3, versículo 15. En medio de todo lo que Dios le había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí en Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal en Génesis 2, 16 y 17 nos muestra que aunque deben conocer el bien, no debían conocer el mal. Sin duda entendemos por qué, ¿verdad? Bueno, y además se cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la admonición sobre la desobediencia en Génesis 2:17. Ellos morirían allí en Génesis 3:19. No solo se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén en Génesis 3:24. Y por lo tanto, como pecadores, no tuvieron acceso a lo que podrían haberles dado eterna vida en Génesis 3:22. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15, llamada el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Sí, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia. La primera vez que se le dice a la humanidad que a pesar de la caída, Dios había abierto una vía de escape para todos nosotros. Qué bonito es saber que a pesar de que nosotros hubiéramos escogido lo que escogimos, Él buscó una forma, aún en medio de ese problema, para darnos un escape de nuestros pecados y de nuestras faltas, ¿verdad? Y allí tenemos la caída, lección 2 para el 9 de abril. Y vamos a ver qué nos dice acá, ¿verdad? En la lección y qué punto vamos a estar hablando esta semana. Fíjate, dice, personas perfectas en un ambiente perfecto, disfrutando de una felicidad perfecta. ¿Cómo podría estropearse este mundo perfecto? ¿Cómo consiguió el enemigo contaminar el pensamiento de nuestros primeros padres? ¿Por qué dudaron de Dios y desearon llegar a ser lo que no podían ser? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Y tenemos dos partes en esta lección que vamos a estar estudiando. Una va a ser la caída, la otra las consecuencias, y entre ellas la estrategia de la serpiente. ¿Qué hizo ella? La reacción de Eva, la reacción de Dios, y en las consecuencias la maldición y promesa, la muerte y esperanza. Y vamos a ver la estrategia de la serpiente. Fíjese lo que dice en Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comeréis de ningún árbol del jardín? Eso lo dice allí en Génesis 3:1. Y ahora, veamos, dice que la serpiente era un animal con fama de astuto, aunque por supuesto no hablaba. Isaías habla de una serpiente voladora y la identifica finalmente con Leviatán y con el dragón en Isaías 14:29 y el 27:1. En Apocalipsis identifica este dragón, la serpiente antigua, con Satanás en Apocalipsis 22. Y presentándose de esta forma ante Eva, Satanás le pide que le aclare el significado de la palabra de Dios. Y Eva estuvo encantada de poder resolver las dudas de la serpiente en Génesis 3, 2 y 3. Esto le dio pie a Satanás para introducir abiertamente en la mente de Eva dudas acerca de Dios en Génesis 3, 4 y 5. Fíjense cómo
con qué astucia trabajó Satanás como para envolver de tal forma a Eva de que ésta pudiera resolver dudas que tenía la serpiente, que no sabe usted, eran dudas que estaban siendo depositadas en ella, ¿verdad que sí? Qué terrible la forma en que Satanás a veces hace con nosotros cuando quiere hacer que nosotros hagamos alguna falla o cometamos algún pecado, ¿verdad? Nos hace aclararle a él el porqué de ciertas cosas y después que no, nosotros estamos aclarándole, nos ha envuelto en todo lo que él quería. Miren la reacción de Eva. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Génesis 3:6. Miren, esto fue lo que pasó. Dice que la reacción de Eva y la reacción de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios le dice: comed de todo árbol, en Génesis 2:16. Satanás dice: con que oí, no podéis comer de ningún árbol. Dios le dijo: no comáis el árbol del bien y del mal. Fue lo que le dijo, le prohibió un árbol. Satanás, Dios no quiere que sean como él. Miren qué duda, que no sean como un Dios. Dios le dice: si comen, van a morir. Y Satanás le dijo: sois inmortales, no podéis morir, en Génesis 3:4. Satanás le propuso a Eva conseguir lo que él mismo no podía tener: inmortalidad y divinidad. En 1 Timoteo 6:15-16 y en Isaías 14:14. Y a Eva le pareció posible y deseable. Creyó en la inmortalidad y comenzó a comportarse como Dios. Y esto es como se nota que ella se comportó como Dios. Bueno, Dios vio Dios que era bueno. En Génesis 1:10 fue lo que dijo. Y fíjese que en Génesis 3:6 ella usa la misma frase para decir: y vio la mujer, y vio la mujer que era bueno, ¿ok? El árbol que era bueno para comer. Y allí ella tomó la posición de Dios y actuó como Dios, pensando que sí podía alcanzar esa misma capacidad, ¿verdad? Veamos un poquito más la reacción de Dios. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? En Génesis 3:9, 11 y 13, todas estas preguntas están siendo hechas a Adán y a Eva. Y las respuestas: intento de ocultar el pecado, la justificación propia, culpabilizar a otros. Suena familiar, ¿no? Suena como cuando nosotros cometemos algún error o hacemos alguna falta, un pecado, y también hacemos lo mismo: justificamos, ocultamos, culpamos. Adán y Eva se sienten engañados, han creído en falsas esperanzas. Su pecado les separa de Dios. Como un juicio, Dios busca la verdad a través de preguntas de las que ya conocía la respuesta. ¿Cuál era la intención de Dios el hacer estas preguntas? Miren qué cosa tan sencilla hubiera sido. Era redimir, intentar que el hombre reconozca su pecado para poder ofrecerle el perdón y la restauración. Qué pena tan grande que Adán y Eva, en vez de ser honestos y ir ante él y pedir perdón, buscaron ocultar, buscaron justificar, culpabilizar. Y hermanos, nosotros a veces en vez de buscar perdón también hacemos lo mismo y fallamos muchas veces por esta misma causa. Maldición y promesa. Miren, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En Génesis 3:15, la versión nueva internacional nos dice: y a través de la serpiente, Satanás es maldecido por Dios por ser el responsable de la existencia del mal. En Génesis 3:14. Esta maldición es seguida por una promesa en forma de profecía en 3 partes. Y veamos en qué 3 partes es esta promesa dividida, ¿verdad? Dice que la serpiente y la mujer habría enemistad continua.
entre Satanás y la iglesia de Dios. En Apocalipsis 12:17. Los descendientes de la serpiente y los de la mujer. Había enemistad continua entre creyentes e incrédulos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, en Génesis 6:2. La simiente y la serpiente. Satanás mordió a Jesús clavándole en una cruz, pero Jesús disfrutará finalmente a Satanás en Romanos 16:20 y Hebreo 2:14. Allí están las maldiciones y las promesas. ¿Qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a estar pasando? ¿Verdad que sí? Y veamos muerte y esperanza, porque tenemos que comprender cómo es que hay esperanza. Dice que a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Génesis 3:16. Tener hijos, y las muchas hermanas que hay conocen y saben, y criarlos, que podría haber sido algo placentero, pero el pecado lo hizo doloroso. La simiente prometida no vendría sino con trabajo y sufrimiento. Como cabeza del matrimonio, Adán fue responsabilizado de las consecuencias de su pecado y la tierra fue maldecida por su causa en Génesis 3:17. Y a él se le anunció el regreso a la tierra de la que fue tomado en Génesis 3:19. Ante la seguridad de la muerte, Adán se aferró a la esperanza prometida. Cambió el nombre de su mujer, Isha, por el de Eva, Génesis 3:20, madre de la simiente que les liberaría de la maldición de la muerte. Gracias sean dadas a Dios, que con su inmenso sacrificio nos ofrece, en lugar de la muerte eterna, la vida eterna. Gracias por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Dice que la primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Adán y Eva estaban como criminales ante el juez justo y esperaban la sentencia que merecían su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Nos encontramos esto en Patriarcas y Profetas, página 46, en el libro de Elena G. de White, ¿verdad? Fíjate, hermanos, qué maravilloso es saber que esta esperanza llamó más la atención a Adán y Eva. Ellos esperaban algo sumamente especial, ¿verdad? Algo más grande. Fíjate que dice que considera la conexión entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hecho de que ambos estén ubicados en medio del huerto ya sugiere que hay una relación entre ellos, pero hay más que solo una relación geográfica entre los dos árboles. Debido a que los seres humanos tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron a Dios, perdieron el acceso al árbol de la vida y no pudieron vivir para siempre, al menos en este estado. Esta conexión es la base de un principio profundo. Las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica, como Salomón le dijo a su hijo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta conexión vuelve a aparecer en la futura Jerusalén celestial, donde solo el árbol de la vida está presente en medio de la calle de la ciudad. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fueran ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes, sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo, y esto era parte de la maldición.
En muchos casos, esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Al ejercer un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos aspectos de la superioridad que Dios le dio, la sabiduría infinita, y dejó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Así es que, mi amigo, mi hermano que me escuchas, no tenemos que vivir caídos en el pecado, como lleva el título de esta lección, la caída, sino que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados y le entregas a Él tu corazón. Amigo y hermano que me escuchas en este momento, si estás pasando por una situación donde tú deseas apartarte de tu pecado, este sería el momento indicado. Vamos a orar para que Dios pueda perdonar tus pecados y puedas tú también no estar caído, sino esperando la bendita esperanza de ver a Cristo Jesús. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia y pedimos, Señor, que tú puedas dirigir nuestras vidas. Toca nuestros corazones, ayúdanos a entregar cada uno de nuestros pecados a ti, que tú los borres, nos limpies, nos purifiques para que podamos estar aptos para enamorar contigo cuando tú vengas en gloria en esta oportunidad que tú nos das de salvación. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo y hermano que me escuchas, puedes seguirnos por aquí a través del canal de YouTube. Busca siempre el canal que dice Joseph Class y allí puedes ver la lección en PowerPoint. Y si deseas escucharla, lo puedes hacer a través de lección de escuelas sabáticas comentarios en eh, Spotify y eh, el otro canal de Apple, el podcast. ¿Ok? Bien, mi hermano y amigo que me escucha, Dios te bendiga, Dios te guarde.